Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener en Crismón una charla a cargo de Toni Poveda sobre CESIDA. CESIDA pues es una de las asociaciones, o probablemente en el movimiento asociativo, la que unifica a todas las asociaciones. Son en total 87 entidades que conglomeran en total a 120 organizaciones, todo en torno al tema del SIDA, del VIH, no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista social y reivindicativo. Toni Poveda es un viejo amigo nuestro, que no es la primera vez que viene por aquí, por Crismón. Él es valenciano, estuvo trabajando en el movimiento de Lambda Valencia, también ha pasado posteriormente como gestor y como gerente en la CLGTB, y también fue presidente de la CLGTB, que es cuando tuvo la deferencia de venir aquí a contarnos la historia del movimiento LGTB en España. Y ahora, pues, como veis, está trabajando en CESIDA, y sin más introducción, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, primero que nada, agradeceros que me hayáis invitado a estar de nuevo aquí. Hoy estaba revisando vuestra página web, estáis en el 10º aniversario. Bueno, me ha traído buenos recuerdos, ¿no? Gratos recuerdos. Aquel momento en el que 4 activistas de Crismón estabais en la inauguración de esta organización, que no teníais sede, y recuerdo además que bueno, pues yo estaba encantado de que en la sede de la CLGTB tuvieseis vuestro espacio para empezar a caminar, ¿no? Yo creo que organizaciones como la vuestra son necesarias. Creo que, a diferencia de otras personas, desde luego, si hay que luchar contra la homofobia en cualquier sitio, desde luego es mejor hacerlo desde dentro. Y en este caso yo creo que vuestra lucha por no querer renunciar, por supuesto, ni a vuestra homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, es legítima, pero también me parece que es muy importante tampoco querer renunciar a vuestra fe, ¿no? Yo creo que eso es algo que, desde luego, a mí, que no soy cristiano, me parece que es una lucha importante, necesaria, para los que somos cristianos, o sea, para los que sois cristianos y para los que no somos, ¿no? Porque yo, aunque me considero ateo, siempre he pensado que es necesaria una sociedad laica, un Estado laico, donde quepan todas las creencias o las no creencias en igualdad de condiciones. Yo creo que estáis haciendo una gran labor. Luego, ya para pasar a presentar, bueno, pues primero quería hablaros de CESIDA, ¿no? De la Coordinadora Estatal de Asociaciones de VIH y SIDA. Una organización que nace en 2002 y que nace con 2 objetivos muy claros. Por un lado, hasta ese momento habían organizaciones en todo el Estado español, comités ciudadanos anti-SIDA, especialmente, que trabajaban cada uno desde su ciudad o como mucho desde su comunidad autónoma. Y había que trabajar para tener una única voz en el Estado. Iba a decir frente al Estado, no, porque frente al Estado no, era en el Estado tener una única voz para reivindicar, por un lado, la prevención, por otro lado, la educación, por otro lado, la lucha contra el estigma. Y creo que eso fue, bueno, creo no, eso fue el primer objetivo que se marcaron las primeras personas que estuvieron ahí en la fundación de CESIDA. Y por otro lado, todas esas organizaciones independientes, y que siguen siéndolo, tener un espacio común para generar un trabajo y unas herramientas comunes y, por lo tanto, crear una red de solidaridad entre organizaciones. En este momento ya no solo que su trabajo específico es el del VIH y el SIDA, no solo se dedican a eso, sino que hay organizaciones como puede ser Fundación Triángulo, como puede ser la Federación Estatal de Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, como pueda ser Médicos del Mundo, como pueda ser organizaciones de estudiantes, que aunque su objetivo principal no sea el de la respuesta al VIH y al SIDA, sí que
una parte importante de su trabajo lo dedican a la pandemia, ¿no? Estamos hablando de organizaciones de jóvenes, de estudiantes, porque el VIH y el SIDA, ahora lo vamos a ver, afecta de forma clara a la población joven, y organizaciones LGTB porque afecta especialmente a hombres que tienen sexo con hombres, a HSH, y afecta también a mujeres transexuales, a todo el colectivo, pero especialmente a estas dos poblaciones. Y por otro lado también, como es el caso de Médicos del Mundo, porque trabajan con la población migrante, y hay un sector de la población migrante que también está afectando, estamos hablando de datos epidemiológicos, de forma especialmente importante. Pero sobre todo CESIDA somos un grupo humano. Somos un grupo que trabajamos por dar una respuesta al VIH y el SIDA, y por dignificar la vida de las personas que viven con VIH. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Yo pasé del activismo LGTB a un activismo como era el del VIH y el SIDA. Yo pensaba cuando estaba en el activismo LGTB que eso era ya, no se podía ser más diverso y trabajar más por la diversidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y ahora que estoy en el movimiento de respuesta al VIH y el SIDA me he dado cuenta de que aún hay otros movimientos mucho más diversos, como puede ser el movimiento del QESA, ¿no? Como puede ser CESIDA, que trabajamos no solo por la población LGTB, también trabajamos por los derechos de las mujeres, derechos de personas inmigrantes, derechos de jóvenes, derechos de personas privadas de libertad, derechos de mujeres y hombres que trabajan la prostitución. En la prostitución quiero decir que aún se me ha ampliado mucho más ese abanico de identidades, y por lo tanto me siento especialmente orgulloso de estar dirigiendo una organización como CESIDA. Y ahora, para que veamos, hemos tenido el fin de semana pasado el 8º congreso de CESIDA, y ahora os quería poner un vídeo que fue el que cerró el acto de apertura de nuestro congreso, y que yo creo que con imágenes muestra un poco esa otra parte, la de las cifras, que es la parte del calor humano de las personas que estamos ahí trabajando en esta gran familia que es CESIDA.
diagnosticas la revolución sexual, tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Pues esto es lo que quería mostrar, ¿no? con este vídeo, ¿no? Quiero decir que detrás de ese trabajo que desarrollamos, de esos datos epidemiológicos, hay un equipo humano que trabajamos desde el voluntariado. En mi caso no, porque ahora mismo soy contratado en la organización, pero la mayoría de la gente que habéis visto ahí trabaja desde el voluntariado, como hacéis muchos de vosotros. En este caso suelo hablar en femenino, pero en esta ocasión tengo que hacerlo en masculino, como hacéis muchos de vosotros, ¿no? Y yo creo que ese es un valor que siempre es fundamental, ¿no? La entrega a los demás, la lucha por los derechos de las personas, ¿no? Y en concreto la canción que escogimos para ese vídeo no era una casualidad, ¿no? Porque creemos que la revolución sexual de esa canción, de la que habla esa canción, no solo la revolución sexual, digamos, es patrimonio del movimiento LGTB, también es de las personas que luchamos contra el VIH y el SIDA, porque a mayor libertad también mayor será el éxito, libertad sexual, mayor será el éxito de los y las activistas que estamos en la respuesta del VIH y el SIDA. Voy a hacer un pequeño repaso para que nos centremos en la realidad del VIH y el SIDA, ¿no? Hablar un poquito de prevención, empezar por datos epidemiológicos, hablar de cuál es la estrategia preventiva, pero voy a añadir más. Voy a añadir más porque esto que hoy he puesto que para vuestra charla el 5 de noviembre de 2016 es me parecía que después de todas las presentaciones que tengo me parecía la más adecuada. Es una presentación que se hizo en el 2014 y que ya ha quedado anticuada. Vamos a ver cómo hay datos, sobre todo más que datos, hay estrategias que tienen que ver con la prevención que ya han cambiado. Como decía en la presentación del vídeo, los avances que están habiendo en lo científico, en los nuevos tratamientos, en las nuevas estrategias de prevención, van muy rápido. Y lo que estamos reivindicando desde CESIDA precisamente es que los esfuerzos de las administraciones, los esfuerzos de los partidos políticos, el esfuerzo de la sociedad, el trabajo de la sociedad y de todas las administraciones vayan a la altura de esos avances científicos. Porque hay un objetivo claro, es el objetivo de UNSIDA. En el vídeo hablaba del objetivo de UNSIDA para el 2020, 90-90-90, ese 90% de personas diagnosticadas que viven con VIH, ese 90% en tratamiento, ese 90% con carga viral indetectable, pero ya para el 2030 ya se habla, incluso si lo hiciésemos bien, de la erradicación del VIH y el SIDA. Ya hay un país que lo ha conseguido. Hay un país que ya ha conseguido llegar a ese objetivo 90-90-90, que es Suecia. Ha puesto toda la carne en el asador. Bueno, ya el otro día una amiga mía vegetariana me corregía. Esto del lenguaje inclusivo también hay que... Ya me dice que no diga carne en el asador. Me voy a tener que acostumbrar a decir todo el tofu en el asador. Hay que poner todo el tofu en el asador para conseguir llegar a el objetivo principal. El objetivo principal ahora mismo es diagnosticar a la gente que vive con VIH y no lo sabe. Yo siempre hablo, siempre decimos que están los seropositivos y los seronegativos. Yo añadiría ahí los seronólogos. Es decir, aquellas personas que viven con VIH en este momento, que no lo saben porque no se han hecho la prueba y que son las que están transmitiendo el VIH.
vamos a ver cómo las personas con VIH ahora mismo en la actualidad y tratadas no pueden transmitir el VIH. Esto es revolucionario, pero es así. Esto ya nos lo están diciendo y lo estamos viendo, bueno, lo están diciendo nos lo dijeron primero los primeros investigadores y ahora ya las personas con VIH, con parejas que no lo tienen y que no están utilizando el preservativo, ya no están transmitiendo el VIH a sus parejas. Esto es revolucionario. Por eso ya se habla de la prevención, o sea, del tratamiento como prevención. Y ahora os iré explicando mejor esto. Vamos a hablar, como os decía, de la situación epidemiológica, de la transmisión del VIH, de la prevención del VIH, de la prueba del VIH, de la profilaxis post-exposición, pero también vamos a hablar de la profilaxis pre-exposición. Esta es una nueva estrategia preventiva que tiene su polémica, pero que ya está aprobada desde hace 3 años en Estados Unidos, que está dando buenos resultados en ciudades como San Francisco o Nueva York, y que este verano mismo, en agosto, la EMA, la Organización Europea del Medicamento, ya lo aprobó. Ahora mismo ya está aprobado en toda Europa. Francia se anticipó a 2 meses antes a lo que había dicho la EMA de la profilaxis pre-exposición, pero bueno, ahora os hablaré de ello. Del estigma y la discriminación, de otras infecciones de transmisión sexual y lo de agentes de salud no voy a hablar porque este PowerPoint, como os decía, está dedicado a la UNAM. Nosotros colaboramos con una cantidad muy importante de organizaciones, os decía de la diversidad, os he hablado de trabajadores sexuales, os he hablado de inmigrantes, se me había olvidado de los usuarios de drogas. También trabajamos con usuarios de drogas. Y ahora lo vamos a ver por qué en la situación epidemiológica. Y la UNAM es la Unión Nacional de Drogodependientes. La situación epidemiológica, os voy a hablar de la situación epidemiológica del 2013. En la actualidad tenemos ya datos del 2014, pero no han variado mucho. De todas formas, donde vea yo que hay alguna modificación, alguna variación, os lo haré saber. En el mundo, fijaros lo que os estoy diciendo, en 2013 se consideraba que había 35 millones que vivían de personas con el VIH. Iba a decir fijaros, las personas con VIH ya dicen que no les gusta el término vivir con VIH. Porque dicen, yo vivo con mi perrito, yo vivo con mi novio, yo vivo con mis padres, yo vivo con mi familia, pero no vivo con el VIH, tengo el VIH. Esto no sé si lo captáis, pero tiene una carga, es decir, vivir con el VIH, no, tengo el VIH. Bueno, pues desde el comienzo de la epidemia, es decir, de los primeros años 80, se considera que aproximadamente 78 millones de personas contrajeron la infección por el VIH y 39 millones de personas han fallecido. Esta es la mayor epidemia que ha habido en la historia. No es algo baladí. Estamos hablando de 39 millones de personas fallecidas a causa de esta infección desde el 81-82. Si hacemos un breve repaso histórico, tenemos que tener en cuenta que empiezan a haber los primeros casos, empiezan a detectar los primeros casos de VIH, como digo, en esos primeros años 80, y ya empieza esta enfermedad a ser asociada con, asociarse con poblaciones vulnerables. A mí no me gusta nunca decir poblaciones vulnerables, lo voy a decir, pero yo soy una persona que creo que tenemos que educarnos también en el lenguaje es ideología, el lenguaje, ir modificando nuestro lenguaje, yo creo que además nos hace libres, nos hace tener criterio, muchas veces a la hora de, bueno, pues, de plantearnos la vida, ¿no? Y como decía, yo no creo que seamos poblaciones vulnerables, yo creo que somos poblaciones vulnerabilizadas. No está demostrado que la población homosexual, por ejemplo, sea una población vulnerable por algo que tenga que ver con nuestra genética o por tema
porque seamos así, ¿no? Yo creo que somos poblaciones vulnerabilizadas, es decir, la sociedad nos hace que seamos vulnerables a esta pandemia. Porque, como luego os voy a hablar cuando hablemos del estigma y la discriminación, creo que la homofobia, la transfobia, la bifobia son agentes, o son, no más que agentes, son componentes que hacen que no nos cuidemos, que descuidemos nuestra salud, que que nuestra autoestima baje y por lo tanto que no tengamos en cuenta la necesidad de cuidar nuestra salud. Es decir, la homofobia interiorizada hace que si yo no me quiero, no me cuido. Y yo creo que eso es un componente especialmente importante. De todas formas, luego os voy a hablar de ello. Las nuevas infecciones por el VIH han descendido en un 38% desde el 2001. Esto es un dato muy importante que no tiene nada que ver con España, ni con la Europa en la que vivimos. Tiene que ver sobre todo, afortunadamente, con el África subsahariana. ¿Por qué? Porque se ha conseguido que en un continente donde el índice de nuevos diagnósticos era altísimo, se ha conseguido reducir gracias a la inversión, sobre todo en medicamentos. Eso ha hecho que personas que ya están tratadas con la carga viral indetectable, como os decía, no puedan transmitir el VIH. Se ha conseguido especialmente diagnosticar a las mujeres que están embarazadas y que tienen el VIH y empezar un tratamiento que haga que sus bebés, sus hijos e hijas ya no nazcan con el VIH. Eso es fundamental, quiero decir que hemos avanzado mucho. Eso es un objetivo que se marcaba ONU-SIDA para el 2015 y que ya hemos conseguido que, sobre todo en el país, en el continente, perdón, donde más urgente era abordar el tema del VIH, además de hacer que se llegue la prevención, a través de los preservativos, como digo, se haya un descenso, como dice aquí, de un 38%. Quizás ahora, porque como os digo, esto es del 2014, puede que se haya reducido mucho. Como os decía, en niños las nuevas infecciones se han reducido en un 58%. Estamos hablando de datos muy importantes y esperanzadores. Y desde el pico alcanzado en 2005, los casos de muerte relacionados con el SIDA se han reducido en un 35%. Pero hay algo que nosotros intentamos continuamente trabajar con los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación dicen, cuando llega el 1 de diciembre sobre todo, dicen: en España el SIDA ha descendido en un 20, en un 30, en un 40, en un 80%. Bueno, eso es cierto, pero hay que dar una mejor información. ¿Por qué? Porque, como os decía, afortunadamente en este país tenemos un sistema sanitario, pese a todo, que sigue a las personas con VIH, especialmente en este momento persona diagnosticada, persona en tratamiento, por lo tanto no desarrollan, se quedan en tener el VIH y no pasan a la fase SIDA, y por lo tanto eso es importante, pero no hablan, y lo vamos a ver ahora, que en este país los nuevos diagnósticos siguen aumentando. En España, yo esto siempre lo digo, entre 120.000 y 150.000 personas viven en España con VIH. Para que os hagáis una idea, sería como las personas que viven en una ciudad del tamaño de Cádiz o Badajoz. 120.000, 150.000 son muchas personas que viven con VIH. Y se encuentran estas tasas por encima de la media del conjunto de países de la Unión Europea. Pero lo que llevamos reivindicando desde CESIDA desde hace tiempo es que esta cifra, ahora ya dicen 150.000, pero esto desde el 2006 o 2007, cada vez que sacan nuevos datos epidemiológicos siguen diciendo 150.000 y no nos cuadra, porque cada año van aumentando, debería ir aumentando. Estamos en torno a las 4.000 nuevos diagnósticos, quizás un poco menos,
pero si va aumentando 4.000 todos los años y cada vez se muere menos gente por VIH, ya deberíamos estar casi en las 200.000 personas. Es una reivindicación que hacemos al gobierno, lógica, pero que no nos hace nunca mucho caso. Lo que os decía, ahí dice una cuarta parte de las personas con VIH no sabe que está infectada. Ahora ya se habla de un tercio. Estamos hablando ya de un dato importante. Y este es el gran reto, el retraso diagnóstico. Porque os he hablado de lo sé o no lo sé, es decir, de aquellas personas que no saben que tienen el VIH, pero que pueden transmitir el VIH y que de hecho son las personas que están transmitiendo el VIH. Pero el retraso diagnóstico también significa que una persona que vive con el VIH, que no se ha hecho la prueba, cuanto más tarde en saber que tiene el VIH, más tarde se le va a poder poner en tratamiento y entonces nos encontramos con personas que sí que han desarrollado, han tenido una carga viral, es decir, una carga del virus muy alta, unas defensas muy bajas, y nos encontramos con personas que han desarrollado cánceres por tener las defensas muy bajas o otro tipo de patologías, enfermedades no asociadas, sino enfermedades oportunistas que se llaman, que hacen que cuando se les diagnostica en muchos casos es en el hospital y ya con alguna, como digo, enfermedad oportunista o con algún cáncer desarrollado que se podría haber evitado si hubiesen estado en tratamiento en el momento oportuno. O sea, no solo estamos hablando de un problema de salud que afecta a toda la sociedad, también estamos hablando de un problema que afecta a las propias personas si no se diagnostica. Cuanto antes lo sepas, antes podrás ponerte en tratamiento y por lo tanto vas a tener una calidad de vida mucho mejor. Como os digo, estos son datos del 2013, se notificaron 3.278 nuevos diagnósticos del VIH, aún no tenemos datos del 2015, pero del 2014 ya estaba en torno a 3.400 nuevos diagnósticos de VIH. El 85% eran hombres y el 15% mujeres, y la mediana de edad fue de 35 años. Aunque, no sé si, no recuerdo bien si en la segunda diapositiva se hablará, pero deciros que ya un tercio de los nuevos diagnosticados son menores de 35 años. Esto es un dato a tener en cuenta. En las asociaciones de CESIDA nos estamos encontrando con chavales con 16, 17 años diagnosticados con el VIH. O sea, chavales que en sus primeras relaciones sexuales han tenido la mala suerte de pues tener una relación sexual desprotegida con una persona con VIH, por lo tanto nos estamos encontrando con gente muy joven recién diagnosticada. Colectivos, poblaciones en los que se dieron más nuevos diagnósticos del VIH, transmisión en hombres que tienen sexo con hombres, en HSH. HSH no es un champú, en este caso. A mí es una broma, pero siempre me ha parecido que nos quita de identidad a los hombres gays, bisexuales, incluso epidemiológicamente se incluyen hombres que tienen sexo con hombres en las mujeres transexuales. Una barbaridad. Pero ahora mismo ya es el 53% de los nuevos casos, ahora mismo en el 2014. Transmisión heterosexual, un 28,5%, y usuarios de drogas inyectadas, un 4,4%. En este país, a los principios de la pandemia, en España y en Italia, la mayoría de casos de nuevos diagnósticos de VIH, hasta mitad de los 90, eran en usuarios de drogas inyectadas. Era una población mucho mayor que la de los hombres que tienen sexo con hombres. Pero, sí. Discúlpame que te interrumpa, yo al menos el dato de la bisexualidad. Sí, entra dentro de los hombres que tienen sexo con hombres. Sí, por eso te digo que eso nos invisibiliza a todos. Mira, cuando dicen hombres que tienen sexo con hombres, yo no puedo entender en términos epidemiológicos, lo que quieren decir es, ahí dentro entran gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres que no se identifican ni como homosexuales ni como bisexuales, es decir, que tienen relaciones sexuales
esporádicas con otros hombres. Eso es epidemiológicamente. Y por eso estamos también peleando para que esa terminología cambie. Es cierto que hay hombres que tienen relaciones con otros hombres y que no se identifican ni como gays ni como bisexuales, que se identifican como heterosexuales. Yo tengo un amigo que trabaja en una sauna y me dice que los domingos por la tarde está llena de hombres heterosexuales que tienen relaciones, que se van a la sauna y en casa dicen que van al fútbol. Que están viendo el partido de fútbol y de hecho cuando salen preguntan, oye, ¿cómo ha quedado el Valencia? Estoy hablando porque mi amigo es de Valencia. ¿Cómo ha quedado el Valencia? Le tengo que contar un poco en mi casa cómo ha quedado el Valencia. Que van a ver pelotas. Que van a ver pelotas. Eso es. Van a jugar con las pelotitas, como dicen. Por lo tanto hay que contemplar a todos ese sector de la población, ¿no? Pero es verdad que nos deja sin identidad, por lo que hemos luchado tanto tiempo, a gays y homosexuales. El 80% de los nuevos diagnósticos del VIH del año 2013 tienen su origen en la transmisión sexual, ¿no? Yo diría que es más, ¿no? El 32,5% de los nuevos diagnósticos, nosotros estamos trabajando en CESIDA, tenemos pues, como 2 programas que se dedican especialmente a la prevención de personas migrantes, porque es una población, para empezar, la gran mayoría de población inmigrante a la que se da un nuevo diagnóstico no vienen infectadas de sus países. Solo en el caso de algunos sectores de la población subsahariana, donde aún sigue habiendo un índice muy alto de personas con VIH, la mayoría se infectan en nuestro país. La mayoría se infectan aquí, ¿no? Quiero decir que es una población, y aunque aquí no lo dice, la mayoría pertenece al colectivo que se le llama HSH, ¿no? O sea que de ahí también tenemos que tener en cuenta que una gran población son HSH. Hay otro sector de la población que son las mujeres, por el que ya hemos hecho alguna campaña desde CESIDA y que nos preocupa porque las que presentan un diagnóstico tardío, es decir, las que más tarde se les diagnostica, son las mujeres inmigrantes, ¿no? Porque mayoritariamente se podría decir que son infectadas por sus parejas, por sus maridos. Ellas no tienen relaciones sexuales fuera de su pareja y por lo tanto ellas piensan que no pueden estar infectadas por el VIH y se encuentran con la desagradable sorpresa de saber que tienen el VIH, como digo muchas veces en el hospital, cuando ya esto ha ido avanzando y por lo tanto la carga viral es muy alta y las defensas muy bajas. Por enfermedades oportunistas. Efectivamente. Transmisión del VIH. El virus, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que hace es que provoca la destrucción de las defensas. Es como si entrase un virus y el ejército que tenemos para defender de enfermedades que una persona que no tiene el VIH, pues tiene ese ejército, digamos, potente, lo que hace es destruir ese ejército y por lo tanto las personas con VIH nos quedamos indefensas si no tenemos tratamiento y es más difícil que nuestro organismo pueda defenderse. Quiero decir que yo recuerdo a principios de la pandemia, pues había casos como era, y sigue habiendo, pero no tanto, como el sarcoma de Kaposi, ¿no? Que era un cáncer de piel que ya no se daba desde hacía muchísimos años y que de repente empezaron a encontrarse casos de sarcoma de Kaposi, ¿no? Porque las defensas impedían que pudiesen el propio organismo combatir algo que ya en este país o en otros países no tenía, ya no se conocía más que en personas muy mayores. El VIH cuando tienes el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, tienes el virus y el SIDA es un estado avanzado de la infección, es decir, lo que yo os decía, no quiero repetir mucho, bajan las defensas sobre la carga viral y por lo tanto ya estamos con un síndrome de inmunodeficiencia, es decir, ya no tenemos defensas suficientes para combatir enfermedades que una persona sana, que no tenga el virus de inmunodeficiencia humana avanzado, pues no tendría por qué presentar problemas de salud. 4 fluidos: sangre, semen,
secreciones vaginales y la leche materna. De las personas infectadas por el VIH tienen una concentración suficiente como para transmitirlo. Estoy diciendo semen. ¿Por qué? Porque decís esto, porque me dicen, estoy diciendo semen. Estoy diciendo semen porque muchas veces hablamos del líquido preseminal. ¿Hay capacidad de...? No. El líquido preseminal no hay suficiente cantidad de semen como para que haya una transmisión de VIH. Lo que llaman el líquido de Cooper, el fluido de Cooper. El líquido preseminal. Sí. Ese que estamos, mucha gente, estamos en erección y está saliendo un liquidillo previo al semen, Sí. pero Eso no transmite el SIDA. eso no transmite el VIH. El O SIDA, sea que, por ejemplo, si haces una felación y no te eyaculan en la boca, es probablemente que no te contagie. es una práctica de muy bajo riesgo. Un amigo mío pone un ejemplo. Dice, no se han encontrado casos que por líquido preseminal en una felación haya habido transmisión del VIH. No hay ni uno. Podría haberlo, pero de momento no hay ni uno. Yo creo que después de tantos años podemos tener, digamos, la seguridad de que no puede haber una transmisión por VIH. Pero un amigo mío me dice, por poner un ejemplo, dice, ¿es posible que yo ahora mismo salga de la sede de Crismón y me caiga un meteorito? Sí. ¿Es probable? No, no es probable. Para que pongamos un sí, una cosa y otra. Para mayor seguridad, pues bueno, pues se puede hacer la felación con preservativo. Yo llevo muchos años en esto de trabajando en CESIDA, no hace tanto, pero desde que empecé mi activismo LGTB ha ido asociado también a la lucha contra el VIH, especialmente desde el punto de vista de la prevención. Y yo recuerdo que hacíamos en Valencia, Madrid y Barcelona, empezamos a hacer talleres de sexo más seguro. Éramos tres contados con la mano, que hacíamos talleres de sexo más seguro, empezábamos a hacerlos, y en aquel momento decíamos que la felación había que hacerla con preservativo siempre. Os cuento esto porque llegó un día que nos reunimos, después de llevar 2 o 3 años haciendo talleres de sexo más seguro, y bueno, pues las 3 personas que estábamos allí como monitores de talleres de sexo más seguro repasamos lo que era el guión de nuestros talleres y uno a otro nos miramos a la cara y dijimos, ¿tú haces la felación con preservativo? No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? No. Bueno, pues entonces no vamos a ser hipócritas y vamos a decir que cada uno decida. ¿Que hay posibilidad teórica de que pueda haber transmisión del VIH si no hay eyaculación? Sí. Pero que puedes estar seguro si no hay eyaculación en la boca. Porque si hay eyaculación en la boca sí que existe la posibilidad de que haya esa transmisión del VIH. Pero exactamente igual que si besas a una persona que es seropositiva, tiene las encías con sangre, la hemos liado. Entonces, tampoco la hemos liado. Tampoco te creas que se lía mucho por besar a una persona. yo te lo digo porque conozco infinitamente menos que tú, y es que siempre yo soy de los que defiende el líquido preseminal, por supuesto, y la felación, y sé que se graba, para mí no, pero bueno. Es una opinión. Yo soy de esa opinión. No, pero cuando te decía lo de la persona seropositiva, porque además tenemos que tener en cuenta que en este país, en cualquier país, una persona con VIH diagnosticada y en tratamiento es la persona segura que no puede transmitir el VIH, porque la carga viral es indetectable y por lo tanto ya se ha demostrado que es imposible que puedan transmitir el VIH. Y en el caso de las secreciones vaginales, en sexo con mujeres, un conilingus te puede transmitir el SIDA. Ha habido algún caso, pero son mínimos. En todo caso, todo el rato estamos hablando aquí, fijaros que dice cómo se transmite el VIH, estamos hablando del VIH. Tenemos que tener en cuenta que en una cunilingus, en una felación, es difícil que haya transmisión del VIH, pero no es difícil que haya transmisión de otras infecciones de transmisión sexual. La diferencia es que, excepto de la hepatitis C, bueno, que ahora ya tiene medicación, porque que se consigue la curación, que a diferencia de la hepatitis C, el resto de infecciones de transmisión sexual se curan.
¿no? Actualmente una sífilis, una gonorrea se puede curar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que si yo estoy haciendo una felación y tengo una gonorrea, por ejemplo, en la garganta, que puede ser, eso es una puerta abierta mayor que si no tuviese nada en la garganta para la transmisión del VIH. ¿Me explico? Es decir, por lo tanto, nosotros recomendamos, y muchas de nuestras organizaciones ya lo están haciendo, que la gente se haga pruebas del VIH, pero que también se haga pruebas de otras infecciones de transmisión sexual. Eso es fundamental. Para que se produzca la infección es necesario que el VIH penetre en el organismo, en contacto con la sangre o mucosa, revestimiento interior de la boca, vagina, pene y recto. Hay que decir que os he hablado de jovencitos que en pocas relaciones sexuales han tenido una transmisión del VIH, eso es cierto. Es muy difícil que se transmita el VIH en una relación sexual, pero no es imposible. Quiero decir que yo conozco gente que tiene muchas prácticas sexuales sin preservativo y no se ha infectado por el VIH, pero conozco también gente que con una sola relación se ha infectado. Esto es como una especie de lotería o juego, ¿no? Desde luego, a más relaciones sin preservativos, sin utilizar sexo seguro, más posibilidades de transmisión del VIH. Vía de transmisión sexual, sanguínea, vertical, de madre a hijo. En este país ya se puede considerar casi que se ha erradicado la transmisión de madre a hijo. ¿Por qué? Porque en este país, mujer embarazada que entra en el sistema sanitario de salud, en el sistema sanitario, mujer que se hace la prueba del VIH. Si se le hace la prueba del VIH, se le pone el tratamiento antirretroviral y en muchos casos, además, en el parto se toma una serie de medidas para que el niño pues no pueda ser infectado a través de la madre por sangre y tal. Aunque lo normal es que si están en tratamiento antirretroviral, ya la madre no le pueda transmitir el virus. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta, por el que nosotros somos desde CESIDA totalmente partidarios. Nos gustaría que lo mismo que se hace con las mujeres embarazadas se hiciese con el resto de la población. Luego os lo voy a explicar, pero reivindicamos la universalidad de la prueba del VIH. Nunca obligatoria, pero sí recomendable. ¿Eso quiere decir que en este país no hay niños o niñas con VIH? No, los hay. Personas inmigrantes que vienen de otros países, como digo, especialmente del África subsahariana, familias que vienen con niños ya con VIH, y afortunadamente hay familias adoptantes que no les importa adoptar niños con VIH. Próximamente, seguramente el 10 de diciembre, el Día Mundial de los Derechos Humanos, vamos a lanzar una campaña que estamos haciendo, a mí una campaña que me emociona, que estamos haciendo junto a una organización que trabaja el tema de la adopción, una asociación que se llama Familias de Colores, y que lo que vamos a trabajar es con familias que quieran adoptar para trasladarles este mensaje. Adoptar niños con VIH supone que les salves la vida. Hay países como Haití, por ejemplo, donde un niño con VIH es muy posible que se muera, y si lo traes a este país y lo pones rápidamente en tratamiento, va a vivir, como os digo, los mismos años que una persona, que otro niño de su misma edad. Va a tener la misma esperanza de vida o incluso más. Por lo tanto, hay que convencer, la gente parece que le digas adopta a un niño con VIH y le tira para atrás, porque seguimos teniendo en nuestro imaginario colectivo la idea de VIH igual a muerte. Y eso era de los 80 y 90, actualmente. Transmisión sexual, penetración anal o vaginal sin preservativo, tanto para el que penetra como para la persona que es penetrada, y aumenta con la presencia de lesiones genitales, es decir, lo que os hablaba de las ITS. Si tuviésemos que poner la relación de mayor posibilidad de transmisión del VIH, desde luego es la penetración anal. Es la mayor la práctica donde más riesgo de transmisión hay.
Hay más riesgo para la persona que es penetrada, pero también lo hay para la persona que penetra. Desde luego ahí sí que insistimos en la necesidad de la utilización del preservativo desde el principio. Y luego el sexo oral ya os he hablado. Riesgos, hay lesiones en la boca o en los genitales y se ingiere el semen. Sobre todo el semen no se mantiene en la boca. Yo he conocido casos de gente que ha venido con la boca hecha polvo porque se le han corrido en la boca y se ha ido corriendo, esto es verídico, y se han hecho enjuagues con lejía o barbaridades así. Si te eyaculan en la boca, lo mejor que puedes hacer es expulsarlo, casi que mejor que ni te cepilles, porque al cepillarte puedes provocarte alguna herida, por lo tanto abres la puerta para que entre ese semen, te enjuagas, tranquilo, no pasa nada, y si quieres te puedes hacer la prueba de VIH. Y es difícil que haya transmisión incluso con eyaculación, sobre todo si no la ingieres. Porque nunca sabemos en la parte del exófago y tal, si tenemos alguna herida abierta, alguna mucosa, en fin, quiero decir que es importante no ingerir. Pero aún así no es una práctica de alto riesgo. Pero al final todo es permisividad, ¿no? Porque, o sea, está en uno mismo, ¿no? En lo que decías al principio de amor hacia uno mismo, ¿no? Porque se está corriendo la boca, pero porque tú estabas predispuesto a hacerlo, ¿no? No, a veces sí, a a veces el semen pasando y se te metió en la boca de casualidad. No, a veces sí, a veces no. A ver, también nos llega gente y tenemos que creerla. Yo la creo que se quiere hacer la prueba del VIH porque mira, estaba teniendo una relación, estaba haciéndole una felación a un chico en la sauna o donde fuese y y sin avisarme se me ha corrido en la boca. Quiero decir que esto también puede pasar. Eso, quiero decir que... En todo caso, yo siempre digo, y es un tema que tenemos que tener muy en cuenta, la culpabilización del VIH. A ver, no se puede culpabilizar a nadie, pues si tú abusas de una persona de una forma que la otra no consiente una relación sexual y la violas y le transmites el VIH, pues hombre, y sabes que tienes el VIH, pues eso, pero eso es un caso extremo. Desde luego, si yo quiero tener una relación sexual con este chico, ¿cómo te llamas? Carlos, con Carlos, y él tiene el VIH y me lo quiere transmitir, nunca será su culpa. Si hay que buscar culpables, seré yo. Porque si yo tengo claro que tengo que utilizar el preservativo en mis relaciones sexuales, transmítemelo. No va a poder, porque voy a utilizar, y no es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque esto ha supuesto también la criminalización de las personas con VIH. Y eso es aumentar el estigma y la discriminación. La responsabilidad no está en el otro, está en mí. Pero también yo cuando hice una vez la prueba me dijo, una chica que me atendió me dijo, no es culpa de la enfermedad. Eso es. O sea, es decir, que realmente la culpa no es la chavati por haber hecho una práctica de sport, sino la culpa es de la enfermedad. Sí, también. pero es importante, efectivamente. Pero lo que estoy diciendo es que no se puede, no es que yo me culpabilice a mí, sino que la culpa nunca va a ser del otro. Mía tampoco, pero sobre todo del otro no culpabilicemos al otro. Y de hecho, el seropositivo que lo sabe suele ser personas, por lo menos en los casos que yo conozco, muy responsables. Sí. Son personas muy responsables. Y ahora, eso era también antes, porque ahora si están en tratamiento, son responsables porque no quieren transmitir el VIH, no pueden porque están en tratamiento y ya tienen la carga viral indetectable, pero son conscientes que puede haber una transmisión de una ITS o a ellos o ellos hacia la otra persona si la tuviesen y no la conocen y por lo tanto siguen utilizando en la mayoría de los casos el preservativo. En los casos que conozco que no se utiliza el preservativo es en las parejas serodiscordantes, es decir, parejas que uno tiene el VIH y el otro no, que llevan muchos años de pareja. Yo llevo 25 años con mi pareja, hemos cumplido este año y bueno, pues tenemos relaciones sexuales sin preservativo, ¿no? Y no ha habido transmisiones, es decir, bueno, pues una vez al año te haces la prueba del VIH por seguridad, por quedarte más tranquilo, pero no hay transmisión del VIH. Es decir, también tenemos derecho a tener relaciones sexuales sin preservativo ahora que sabemos, sobre todo, que una persona con la carga viral indetectable en tratamiento no transmite el VIH. Yo las parejas que conozco serodiscordantes, igual a ti, no lo utilizan. Sí. Transmisión sanguínea. Bueno, pues esto ya lo hemos hablado, compartir jeringas, agujas, otro material de inyección, o cualquier instrumento cortante que haya estado en contacto con sangre infectada. Sobre todo, la posibilidad mayor es el de las jeringas. Cuidado, a ver que miren ahora, cuidado. Esto podemos pensar que pertenece al pasado. Lamentablemente, esto ha vuelto. Nos hemos
llamado otra vez, nos estamos encontrando cada vez más con lo que se llama el chemsex, o el chemsex. Es decir, no solo se da en la población de hombres que tienen sexo con hombres, pero sobre todo se da en esta población. Ahora mismo está pasando mucho, sobre todo en las grandes ciudades, hombres que quedan para follar normalmente en grupo, en una casa, el viernes, y están follando sin parar hasta el domingo o hasta el lunes. Para que esto sea posible es necesario utilizar drogas. Lo que nos estamos encontrando es que ahora mismo hay drogas, se utilizan las clásicas de siempre, pero también se están utilizando drogas como puede ser la mefedrona, lo que se llama así, mefedrona, como puedan ser la tina que se llama, el GHB, y en el caso sobre todo de la mefedrona se la están inyectando. O sea, volvemos a los principios de la pandemia, en el que están habiendo relaciones sexuales sin preservativo, pero además hay un añadido de riesgo para la transmisión del VIH, que es compartir jeringuillas. Esto ya no lo advirtieron las organizaciones, sobre todo del norte de Europa, especialmente en Londres, llevan ya como 3 o 4 años trabajando en esto, y ahora en España también estamos trabajando, porque esto no solo tiene consecuencias para la transmisión del VIH, también son drogas nuevas, y que estamos viendo además que esto afecta sobre todo a hombres gays y bisexuales. Lo que estamos viendo es que tiene problemas psicológicos, porque 3 o 4 días inyectando de drogas que son potentes, están provocando pues, brotes psicóticos, en fin, tenemos un problema más. Yo estoy entre gays, pero también lo digo en el colectivo LGTB. Yo siempre he pensado que era prioritario trabajar el tema de las lesbianas, y lo sigo pensando en mujeres transexuales y mujeres bisexuales. Yo siempre he dicho que en todas las realidades discriminadas, quien peor parte se lleva siempre son las mujeres. Da igual la realidad discriminada que sea. Pero cada vez tengo más claro que es necesario que haya grupos de gays. En muchas organizaciones hay grupos de lesbianas, grupos de transexuales, grupos de bisexuales, y los gays siempre nos hemos quedado como al margen. Tenemos datos más que claros para pensar que también tenemos que trabajarnos, porque hay cosas que nos hacen pensar que también tenemos una pedra, como dice mi padre, que hay que ver esa pedra como no la trabajamos. Quiero decir que tenemos, pues estamos hablando del chemsex, estamos hablando de las transmisiones del VIH, estamos hablando de las agresiones, que muchas de las agresiones sobre todo son a hombres gays y bisexuales. Yo creo que también deberíamos trabajarnos un poquito, reflexionar, mirarnos un poquito el ombligo y trabajarnos aquellos aspectos que nos hacen que interioricemos el estigma, es decir, lo de la homofobia interiorizada. Yo creo que también nosotros deberíamos trabajarlo. Bueno, se ha hablado de la transmisión vertical, que puede ser embarazo, parto, lactancia. El VIH no se transmite, bueno, yo no voy a leerlo todo, pero bueno, ya sabemos todos cómo no se transmite. Eso es muy importante, aún saberlo, quiero decir que no por picaduras de animales. Fijaros que organizamos talleres en las universidades y aún hay chavales en la universidad que nos preguntan si los mosquitos transmiten el VIH. O sea, yo me hago cruces cada vez que me dicen una cosita así, ¿no? Ni por salud, estornudos, saliva, ni por compartir un espacio en una sauna, quiero decir, yo creo que esto todos deberíamos tenerlo claro. Prevención del VIH. Voy a ir rápido. La prevención por transmisión sexual, utilizando preservativo en las relaciones sexuales con penetración. Y dice, la penetración anal es recomendable utilizar cremas para lubricar que no contengan grasa, es decir, lubricantes hechos a base de agua. Además del preservativo. Nosotros lo tenemos clarísimo. Es más, nos viene gente y nos dice, oye, yo no quiero utilizar el preservativo. Nosotros no le podemos obligar a nadie a utilizar el preservativo. Le decimos, si puedes, utiliza el lubricante. Porque hace que esa penetración pueda ser menos agresiva y por lo tanto haya menos posibilidades de transmisión. Es lo que llamamos reducción de riesgos. No te garantizamos que no haya transmisión del VIH, pero por lo menos
además es mucho más placentero, por lo menos para mí, utilizar un lubricante a la hora de tener una penetración que no utilizarlo. Por lo tanto, bueno, pues por lo menos, y nosotros siempre repartimos preservativo y lubricante. Y hay gente que no tiene el preservativo, pero coge el lubricante. ¿Cómo se previene el VIH? Bueno, pues aquí habla de preservativos, que yo creo que me estoy extendiendo, no lo quería hacer tan largo, pero sí me estoy extendiendo. El preservativo para prevenir la transmisión del VIH y los embarazos no deseados, ¿no? Y ahí habla de las otras ITS. Lo he separado porque desde luego ahora mismo se está hablando de técnicas como es la profilaxis preexposición, pero no se tiene en cuenta que aún incluso con la profilaxis preexposición que te previene del VIH, no de otras ITS. Pero insisto, la mayoría de ITS se pueden curar. Yo esto os lo voy a dejar, lo vais a compartir, no me quiero extender mucho porque si no os voy a hacer un taller de prevención, y no era ese el objetivo. El preservativo femenino no se utiliza mucho, pero es una herramienta que está ahí de prevención. Y luego ahí tenemos, ya no me voy a repetir, en la felación, la mamada, utilizar preservativo o evitar la eyaculación en la boca. Hay además preservativos de sabores, de muchos sabores, de sabor a fresa, sabor a menta, bueno, yo creo que va a llegar hasta el sabor a paella. Yo que soy valenciano, seguro que algún día llega el sabor a paella. Cuidado, los preservativos de sabores son para la felación, ¿no? Suelen ser más delgados y por lo tanto en una penetración, sobre todo anal, se puede romper, ¿no? Hay más posibilidades de que se rompa. Y luego pues el cunilingus, para evitar el contacto con la sangre mensual, el flujo vaginal, cuadrantes de látex o plástico. Y cuando dicen no compartir juguetes sexuales, estamos diciendo que hay que tener cierto cuidado, porque si yo estoy penetrando, somos tres y yo estoy penetrando a uno con un juguete sexual y no lo limpio o le pongo un preservativo, cuando voy a penetrar a otra persona, lo que puedo hacer es transmitir el VIH de otra persona, el VIH de una a otra persona. Aunque el VIH fuera de los fluidos dura muy poquito, no tiene efectividad. Quiero decir que hablan, es que aquí ha eyaculado una persona hace media hora. Ese virus ya no, aunque tenga esa persona el VIH, en el semen ya ha perdido la capacidad de transmisión. Bueno, y la prevención de transmisión sanguínea, sobre todo a la hora de compartir jeringuillas. En este país además ha funcionado muy bien los programas de intercambio de jeringuillas. La idea es no compartir nunca jeringuillas. Cuando ha habido transmisiones era porque yo me pinchaba, sacaba la jeringuilla y otra persona cogía mi jeringuilla y con esa misma jeringuilla se pinchaba también. Entonces habían restos de mi sangre y por lo tanto había esa posibilidad de transmisión. El VIH, la transmisión vertical, ya os he hablado de ella. La prueba del VIH es la única forma fiable de saber si una persona está no infectada por el VIH. Ya os he hablado, para nosotros es fundamental la prueba del VIH. Nosotros estamos reivindicando, por un lado, que se invierta mucho en las poblaciones especialmente vulnerables, porque como os he dicho, si ahora mismo yo tengo el VIH y me pongo en tratamiento, la carga viral en mi persona rápidamente, en unos meses, puede ser indetectable. Nuestro objetivo es que la carga viral comunitaria también sea muy baja. Es decir, ahora mismo hay muchas más posibilidades en nuestro colectivo, en el de hombres que tienen sexo con hombres, de contraer el VIH, porque en nuestra comunidad hay más personas con VIH que en otras comunidades. Si hacemos la prueba mayoritariamente en nuestra comunidad y ponemos a la gente en tratamiento, menos gente con VIH con capacidad de transmisión. ¿Me he explicado bien? Por lo tanto, es fundamental. Nosotros damos un paso más allá, especial interés, especial esfuerzo en los colectivos ahora mismo que epidemiológicamente presentan más altas tasas de incidencia. Pero nosotros lo que decimos es que lo que se debería hacer es una persona a la que se recomienda, se le hace una analítica
general se le incluya el tratamiento del VIH, o sea, la prueba del VIH. Siempre de forma consentida, ¿eh? Puede haber alguien que diga, yo no quiero que me hagan la prueba del VIH, especialmente en tu centro de trabajo. Yo en mi centro de trabajo, que es CESIDA, no tendría problema que me lo hiciese, ¿no? Pero normalmente, solo faltaría más, ¿no? Pero normalmente en una organización, en cualquier empresa, no es recomendable, pero en tu médico de cabecera, en tu hospital, nosotros pensamos que sería recomendable. ¿Cómo está lo de la prueba rápida del VIH? ¿Se vende en farmacias? ¿Qué precio tiene? Ahora vamos bien. Bueno, lo que os decía, actualmente se calcula que hay más de 35.000 personas que no se están beneficiando de los tratamientos y que pueden transmitir el VIH. La prueba que se utilizaba habitualmente es la del análisis de sangre, que detecta los anticuerpos, es decir, no detectan el VIH, sino los anticuerpos que el organismo genera para defenderse, ¿de acuerdo? Contra el VIH, ¿no? Sí. También hay pruebas que detectan los anticuerpos del antígeno P24, no sabría deciros lo que es el antígeno P24, pero tienen la ventaja, ahora se calcula 2 meses y medio, desde que has tenido una relación sexual desprotegida, tienes que esperar como 2 meses y medio para hacerte la prueba del VIH y que tenga fiabilidad el resultado, pero ya con la prueba de anticuerpos y del antígeno P24, pues la cosa se puede reducir a mucho menor tiempo. Creo que es una semana, igual si luego lo ve alguien grabado, que me perdone si hay algún experto, creo que más o menos es así, pero bueno, podemos, luego yo puedo enviar la información correcta, es voluntaria y gratuita, y para nosotros es fundamental asesorar antes y después. Ya hay centros en los que puede ser anónima, es decir, pues, no, en las ONGs especialmente, y en centros como en Madrid, el Centro Sandoval, donde no te piden nombre y apellidos, es de forma anónima. En las farmacias en Madrid uno no se puede hacer la prueba. Yo soy partidario de que la prueba, la gente dice, es que en las farmacias no, porque no hay asesoramiento, el counseling pre y post, que es lo recomendable, pero en todo caso, si la gente no quiere acudir a una ONG, para ellos es mejor hacerlo en la farmacia, aquel que lo desee debería verlo. En Euskadi, en Cataluña, en Aragón, recientemente, ya hay muchas comunidades autónomas que ya están haciendo la prueba en farmacias. Que debería ser en farmacia porque, por ejemplo, si tú tienes sexo casual con una persona que no conoce sus antecedentes de vida sexual, pues si te hace la prueba rápida antes de tener el sexo, pues a ver si por lo menos estás seguro de que no tienes SIDA. No tienes Ahora lo hablamos porque vamos a ir a otro tema. Ya, pero tanto como decir debería, pues no. Ahora lo vamos a hablar. Bueno, la prueba se puede obtener el resultado en menos de 30 minutos. En Cobán, por ejemplo, la están haciendo, en apoyo positivo en el Centro Sandoval. Estas pruebas obtienen un carácter provisional y requieren una confirmación posterior. Es decir, pero en todo caso, si te dan negativo, es negativo. Si te dan positivo, puede ser un falso positivo, pero hay un margen de error muy pequeño. La mayoría de los casos. Bueno, las pruebas rápidas emplean una pequeña muestra de sangre que se obtiene con un dedo mediante un muchazo manual. También pueden hacerse en saliva y orina. Saliva no se hacen, en orina no se hacen, pero sobre todo se están haciendo en saliva, ¿no? Sobre todo para la gente que es así más miedosita y tal. Y además lo que nos permite a las ONGs es que, excepto en Cataluña y en Andalucía, en el resto de comunidades autónomas, si se hace una prueba de sangre, es necesario que la haga un ATS, un profesional. En Andalucía y en Cataluña han formado a los voluntarios para que puedan hacerlo, y yo creo que eso pues facilita que se haga la prueba, pero en el resto, como las legislaciones autonómicas no lo permiten, pues se hace con saliva, que tiene una fiabilidad muy importante. ¿Cuándo hacerse la prueba del VIH? Pues tras una práctica de riesgos. Se recomienda no esperar y acudir al centro sanitario, donde valorarán el caso y indicarán la prueba y dirán si debe repetirse y cuándo. Y aquí lo que os decía,
Uy, ¿cómo estoy ya? El sistema inmunitario tarda un tiempo en producir anticuerpos suficientes para ser detectados por la prueba y este tiempo no es igual para todas las personas. Generalmente se tarda entre 2 y 8 semanas tras la infección de desarrollar anticuerpos detectables y casi todas las personas lo han generado a los 3 meses de la práctica de riesgo. Esto ya ha estado por 2 meses y medio. ¿Vale? El tiempo, bueno, ese periodo es el que se considera el periodo ventana. Un resultado negativo siempre quiere decir que no has estado expuesto al VIH y significa que la persona no está infectada, y esto no significa que no se pueda estar infectada si tienes otra nueva práctica de riesgo. Hay gente que dice, es que yo como me hago la prueba, yo no utilizo el preservativo, pero me hago la prueba. Bien, eso puede ser una técnica, pero eso también es que te previene del VIH. Sí que tenemos casos de gente que dice, yo no voy a utilizar el preservativo, no lo voy a utilizar. O sea, he decidido, totalmente respetable, que en mi vida ya no voy a utilizar el preservativo, por lo que sea, y a esas personas sí que les recomendamos que se hagan, fijaros, la prueba, incluso en Barcelona, en vez de en Chimpón, dicen que cada 3 meses. Tú no quieres utilizar el preservativo, pero por lo menos que te hagas la prueba periódicamente, porque en el caso de que haya transmisión, pues bueno, te podrás poner el tratamiento. Una pregunta, si tú tienes una práctica de riesgo y tienes que esperar 3 meses para hacerte la prueba, digamos que ese periodo de ventana es el que, bueno, luego nos contarás, me imagino que será un periodo que la gente lo vivirá nuevamente. Sí. Sí que hay gente que lo vive mal. Bueno, siempre se vive con angustia. Hay gente que no, pero la mayoría sí. Si el resultado es positivo, significa que eres una persona infectada, hay que acudir cuanto antes al médico, informarse acerca de la infección por el VIH, te ayudará a cuidarte de la mejor manera posible y protegerte de reinfecciones y evitar la transmisión a otras personas. Y desde luego existen ONGs que te proporcionan de forma gratuita asesoramiento, acogimiento. Nosotros además en CSID tenemos un programa que es el programa de pares, que trabajamos en Madrid, Sevilla, Valencia, Burgos, Salamanca, Málaga, Murcia. Cada vez vamos aumentando y que ya tenemos una sala, una oficina, un despachito en los hospitales, porque hay gente que le diagnostican del VIH, le surgen todos los miedos del mundo, pero serían incapaces de acudir a una organización que trabaja el VIH, por miedos de visibilidad, el puñetero-estigma asociado a la enfermedad y tal. Pero bueno, si el médico les dice, mira, aquí en la oficina de al lado tienes una persona que te va a atender, que es una persona con VIH, que ha pasado por donde has pasado tú, y vas a poder trabajar en unas sesiones pues, temas que tienen que ver con los miedos que surgen a la sexualidad, a la adherencia, a los tratamientos, etcétera, etcétera. Y desde luego hay buenísimos profesionales de la salud en este país, pero esto no es una invención nuestra, ya se está trabajando el tema entre iguales desde 1920, que te lo diga una persona que ha pasado por donde tú estás, que también tiene el VIH, pues seguramente, y los resultados nos están dando la razón, pues lo interiorizas mejor y lo vives mucho mejor. Eso es muy importante. Bueno, ¿en qué caso se recomienda hacerse la prueba del VIH? Mirad lo que hago. Paso. ¿Por qué? Yo creo que el colectivo HSH es recomendable como mínimo una vez al año hacerse la prueba del VIH. Esto, decirlo antes era una barbaridad. Pero como mínimo hacerse la prueba una vez al año. Sobre todo si has tenido una práctica de riesgo. Sobre todo si has tenido una práctica de riesgo en la que ha habido penetración anal. Pero estaría bien que todos nos hiciéramos por lo menos una vez al año ahora. ¿Dónde? Centros de atención primaria, centros de planificación familiar, centro de diagnóstico y prevención de infecciones de transmisión sexual, farmacias, también hay laboratorios privados, en Madrid hay alguno, y en ONGs. La ventaja que tenemos las ONGs que hacemos la prueba, pues que es un trato entre iguales, seguro que la gente está más, bueno, pues se siente más relajada a la hora de hacerse la prueba. Profilaxis postexposición. Aquí hablabais de una relación sexual
desprotegida, que yo no sé si la otra persona tiene el VIH o no, si tengo que hacerme la prueba rápida, lo mejor en estos casos es esta alternativa que nos ha dado la ciencia que ha ido avanzando. Es decir, si tú has tenido una práctica sexual de riesgo, en la que ha habido sin preservativo, se ha roto el preservativo, no conoces si la otra persona tiene el VIH o no, nosotros recomendamos que te vayas a un hospital, a urgencias, en las 72 horas desde que has tenido esa práctica sexual. A partir de las 72 horas pierde eficacia, pero allí los profesionales de la salud, una vez te hayan preguntado cómo ha sido la relación sexual y tal, lo más posible es que te receten medicamentos antirretrovirales que te tomarías durante un mes, y esto en una gran mayoría de los casos evita la transmisión del VIH. O sea, si ha habido VIH, que su VIH se instale en nuestro organismo, para que lo entendamos. Esto yo creo que se hacen pocas campañas, pero es una información que hay que tener en cuenta. Sobre todo en la penetración anal o vaginal en la que haya habido rotura de preservativo. Cuidado, que es verdad que hay gente que llega y dice: es que me han besado, es que me han tocado, es que he hecho una felación. Bueno, pues seguramente no se considere que eres una persona adecuada para recibir esa profilaxis, pero desde luego si ha habido eyaculación con una penetración anal, insisto, yo sí que lo recomendaría. Y rápidamente, bueno, me quedo aquí. Profilaxis pre-exposición. Esto es ahora una nueva estrategia de prevención de hace algunos años, que se descubrió que, especialmente en un medicamento antirretroviral, que es la Truvada, si lo tomas, si eres una persona, esto no es para todo el mundo, pero si eres una persona que no utiliza preservativo, por la circunstancia que sea, nosotros nunca juzgamos a nadie, por la circunstancia que sea, no utilizas el preservativo en tus relaciones sexuales, puedes tomar la Truvada diariamente como método preventivo. Y se ha demostrado que en un porcentaje altísimo, si tú tomas la Truvada, no hay posibilidad de que te infectes por el VIH. Eso ya está aprobado en Europa, por lo tanto está aprobado en España. Lo que no se ha aprobado todavía, lo que no se ha regulado es cómo y a quién y de qué manera y dónde se puede recetar a personas que estén en estos casos la profilaxis preexposición. Y especialmente es para el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, porque es, no por un capricho, sino porque es el que más nuevos diagnósticos está presentando al año. En San Francisco está funcionando y está funcionando bien. Se ha reducido un 30% las infecciones, las nuevas infecciones. Desde luego tiene sus pros y sus contras. Es decir, que tiene efectos secundarios, puede tener efectos secundarios. Desde luego, sobre todo, no mucho, pero dicen que puede perjudicar el sistema óseo, en fin. Está contraindicado porque suele dar osteoporosis. Efectivamente, no suele. Incrementa La posibilidad, pero no siempre. En todo caso, esto siempre tiene que ser, ahora estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, insisto, para saber a quién, cómo se va a dar. Una persona que vaya a pasar por la profilaxis preexposición va a tener que pasar por lo que estamos viendo en Estados Unidos, en Francia, Canadá, Kenia. Ya hay países que ya llevan algún tiempo utilizando esta estrategia de prevención. Cada 3 meses vas a tener que pasar una revisión para saber qué efectos secundarios estás teniendo, si estás teniendo adherencia, no estás teniendo adherencia. No es tan fácil, pero bueno, es una estrategia más. Es más, hay un estudio francés, Hypergay, que también lo que está diciendo es que ya no hace falta que te tomes la pastilla todos los días, lo que te está diciendo es que te la puedes tomar, si tú sabes que el fin de semana es cuando vas a tener relaciones sexuales, el jueves te tomas uno, el viernes 2, insisto, no me hagas mucho caso, pero más o menos la pauta es esa, el viernes 2, el sábado una y el domingo otra, y así también te puede prevenir de la transmisión del VIH. Cuidadito, sí, yo ya voy a ir terminando, cuidadito. Eso te previene del VIH, pero no de otras infecciones de transmisión sexual.
Y el estigma y la discriminación, bueno, pues aquí lo que decimos es dónde puedes ir, si tienes algún caso de discriminación. Yo sí que hago una cuña publicitaria. Nosotros tenemos un proyecto que es Clínica Legal con la Universidad de Alcalá y con la Universidad de Valencia. Lo tenéis en nuestra página web, y si hay algún caso de discriminación por VIH, se te va a asesorar. Incluso ya estamos trabajando pro bonos para que si no tienes dinerito para llevar un caso, si se considera que se puede denunciar por discriminación, pues podamos también cubrir, de momento no, pero estamos trabajando para que no solo haya asesoría, sino que pueda haber profesionales que, del derecho, abogados, abogadas, que te puedan defender todo el proceso. Disculpa, perdona, yo me tengo que ir, pero a ver, aquí tenemos un servicio que se llama Amigo que Escucha, que viene gente con, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y es que no hace mucho, a mí se me planteó, yo soy el coordinador del servicio, y se me planteó un tema así y no supe qué contestar, por eso no veo, si no te importa, bueno, no te importa, evidentemente, no, me voy a quedar aquí. ¿Dónde está Olegario? Aquí. Ah, pues a Olegario. Apunta que a mí se me olvidará. Bueno, en todo caso, en CESIDA, o sea, la página web de CESIDA, bueno, también, claro. allí vais a tener, tienes un caso de discriminación clínica, Vale. y está funcionando bastante bien. El tiempo de respuesta, una semana, semana y media, el tiempo de respuesta, ¿no? O sea que tenemos muchos casos de discriminación. El estigma y la discriminación, bueno, pues es que ya he visto que se me ha echado el tiempo encima, pero ya os lo he dicho al principio, hay casos de discriminación, hay casos, sobre todo, que a nosotros nos parecen especialmente graves, como la discriminación que desde el Estado aún se sigue produciendo a las personas con VIH. No tiene sentido que una persona se le impida ser policía por tener el VIH, porque precisamente si está en tratamiento es la persona que te puede garantizar que no puede haber una transmisión del VIH, y en todo caso siempre sería una discriminación aunque pudiese transmitir el VIH. Siempre hay puestos de trabajo dentro de cualquier de bomberos, cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, que te permitan trabajar sin que haya esa discriminación. Y lo más importante es muchas veces hablamos de la homofobia interiorizada, también está la xilofobia interiorizada. Esto no lo encontramos. ¿La qué, perdón? La xilofobia interiorizada. Es decir, yo me siento culpable, tengo el VIH porque yo me lo he buscado, porque no he hecho bien las cosas, porque soy un vicioso, porque no sé qué, porque no sé cuántos, todo eso lo interiorizo y me hace que viva con culpabilidad. Una prueba clarísima, la prueba del algodón, es las pocas personas visibles que sigue habiendo con VIH. Esa es la prueba del algodón. Eso lo hemos vivido ya en el colectivo LGTB. Que no quiere decir que las personas con VIH tengan que ser visibles, pero con cualquier otra enfermedad la gente no tiene problema en decir tengo un cáncer o tengo una diabetes, no suele haber problemas, pero con VIH sí. Eso es significativo de que hay una discriminación detrás, claro. Y ya las ITS, yo os lo voy a pasar, no me voy a enrollar con ello, porque además si ya nos ponemos a última hora a hablar de úlceras, de ronchas, de verrugas y cosas así, podemos tener, yo no quiero acabar así. Desde luego sí que deciros que todas tienen cura. Pesadillas. Sí. Y sobre todo si crees que tienes una ITS, acudir a un centro de salud. Una cosa muy importante, yo ahora mismo puedo tener en el pene, no sé, escozor, que se me pone el glande muy rojo y lo que sea, y que pase, esté una semana así y eso desaparezca. Eso no quiere decir, cuidado, que no tenga nada. En muchos casos, la mayoría de veces que hay una infección de transmisión sexual, eso se pasa, se queda ahí latente y pueden pasar 2 o 3 meses, 1 año o 6 meses, depende de la infección de transmisión sexual, y venir y volver con una mayor gravedad. Por lo tanto, si nos encontramos algo rarito, sobre todo en la zona genital, pero vemos que a los 2 días se ha pasado, no pensemos que eso no ha sido nada. Hay que ir al médico y contárselo, para que cuanto antes también, como el VIH, cuanto antes se vea, más fácil va a ser el tratamiento. Y ya, nada, esto ya era otra cosita. Pues muchas gracias. ¿Preguntas? Yo quería preguntar
preguntarte, porque he leído por ahí, pero no sé si es algo que se vaya a poner pronto, un fármaco nuevo que hay, que es inyectable y que es cada 2 meses y ya no habría que tomar todo el mogollón de pastillas. ¿Eso es Eso es así. ¿Y eso para cuándo? No se sabe. O sea que debe ser más caro, o sea que no... No se sabe, pero existe, o sea, se está trabajando en ello. Yo ya os digo que yo no soy médico, no soy especialista, pero sí que los médicos que están en contacto con nosotros nos dicen que puede ser el siguiente paso. Puede ser el siguiente paso. Pero de momento se tiene que terminar todo el proceso, están los últimos momentos de investigación, se tiene que terminar eso para saber si de verdad puede ser un método fiable, pero parece ser que sí. ¿Cuál es tu interpretación, cuál es tu interpretación, metiéndose un poquito más técnicamente, a lo mejor yo te comentaba antes, yo no sé lo que tú, evidentemente, tengo menos formación, carga indetectable, ¿vale? Carga viral, número de CD4. A veces la gente dice, jo, qué palo, es que tengo 500, 600, ¿vale? Ah, pues es que estoy muy bien, tengo 1200, por ejemplo. ¿Qué grado de no me sé la palabra, de asociación, carga indetectable, número de CD4? Interpretación tuya, o la que hacéis necesidad, o la que sea. Lo importante es que la carga viral esté muy baja. Pero en todo caso siempre hay que ir al médico. O sea, yo esto lo estoy diciendo así, pero desde luego una persona en tratamiento lo que tiene que hacer es consultar siempre con el médico. Todas estas cosas, porque hay muchas variables, depende de la persona. Pero vamos, lo importante es la carga viral indetectable. Yo te lo digo porque yo he hecho voluntariado, yo soy estudiante, he hecho voluntariado en Asturias con este tema hace unos cuantos años, cuando todo era el aire y ahí nos movíamos todos. Y la preocupación que había era, uy, los CD4, uy, los CD4, uy, los CD4, uy, los CD4. Y a mí en aquel entonces me decían, a ver, hay que tratar de transmitir, no uy, los CD4, uy, la carga. ¿No? Que no. Además eso va asociado a que, a que las defensas van a subir. Pero insisto, yo tampoco soy un profesional, ¿eh? Ya. Siempre esto lo decimos con la boca pequeña, porque lo que sí te decimos con la boca grande es cualquier duda al médico, al profesional que te está atendiendo. Yo lo que no entiendo es que se está poniendo el foco de atención en un medicamento para prevenir las situaciones de riesgo y sin embargo lo que sería más fácil es lo que te he comentado antes, que la prueba rápida se vendiera en farmacias y previamente si tú vas a tener relación con una persona que no conoces mucho, te hace la prueba rápida, se lo hace a otra persona y ya estás seguro, por lo menos que no tienes SIDA. Sería mucho más fácil que el tema de estar tomando medicamento, que además habéis comentado. Pero si ha tenido una relación de riesgo la semana antes. Claro, eso no te libra de saber. Y además... No te puedes fiar de eso, o sea, es que está en ti mismo la propia seguridad de... La prueba es importante, pero lo importante es la prevención. Claro. Si yo utilizo siempre preservativo, pero para estar más seguro, por ejemplo, una persona que no conoce sus antecedentes, por lo menos que hubiera una prueba rápida que puedes comprar en la farmacia, te lo haces tú, se lo hace la otra persona. Pero eso no es... Sabes que los dos no tenéis VIH. Pero es que incluso haciendo una prueba rápida, bueno, pues en ese momento sabes que... Hace 3 meses, que o al día siguiente pues una relación sexual sin la otra persona, una práctica de riesgo y, en fin, quiero decir que eso no es una garantía. O sea que la prueba viral, la prueba rápida también tiene el periodo de ventana. Claro, 3 meses. 3 meses, ¿no? Sí, es lo mismo. La prueba rápida es que es más rápida. En todo caso, En como media hora la estrategia, la tienes, prueba... no rápida por eso, es que en media hora la tienes, no a los 7 días. No, Media hora y... Eso. En todo caso, desde luego, como estrategia, no lo decimos SIDA, lo decimos SIDA, la estrategia mundial, desde luego, es la prueba, que esas personas que no tienen VIH sean detectadas para que entren en tratamiento y tengan carga viral indetectable, pero mientras tanto, cualquier estrategia bienvenida sea. Y nosotros además decimos, con el tema de la profilaxis preexposición, es decir, de tomar medicación para prevenir el VIH, que siempre tiene que ser dentro de un kit de prevención, porque como he dicho, lo deseable es que se utilice preservativo, si quieres que, en fin, que utilices la medicación, pero todo tiene que ser muy completo.
Y desde luego nosotros siempre vamos a decir que como mejor método, siempre, de momento lo que seguimos diciendo, que el mejor método preventivo es el preservativo y el Preservativos fuertes además, porque no tienen que ser los estrafinas o los estrafinas. Sí, se pueden efectivamente. romper. Sobre todo para el punto anal, Fuertes, para sí, la penetración anal, que llaman. el Fortex, Sí, fuertes. que es el que se está repartiendo, por lo menos en las asociaciones. Lubricante a base de agua. Eso es, Claro. eso es. ¿Qué tipo de trabajo estáis haciendo con los equipos médicos en cuanto a asesoramiento, en cuanto a tratamiento, no médico, sino tratamiento de médico-paciente que no sea su propia ideología religiosa quien juzgue su caso? Es complicado, desde luego los médicos especialistas, quiero decir, los que trabajan ya cuando una persona está diagnosticada, la mayoría de profesionales, yo diría todos y todas, es gente muy concienciada y que los prejuicios se los dejan en casa, sean del tipo que sea, se los dejan en casa. Nuestro trabajo mayor es con los profesionales, con los centros de atención primaria. Eso es más complicado, desde luego que bueno, para empezar, existe nos encontramos con muchos de estos profesionales que cualquiera de sus pacientes consideran que es heterosexual, no pueden pensar que es una persona con otra sexualidad diferente y por lo tanto ya están emitiendo un prejuicio que a lo mejor a esa persona que es homosexual le puede tirar para atrás. Nos encontramos también con gente mayor que pide la prueba y le dicen que no, bueno, pues con tu edad, ¿para qué quieres la prueba? Nos encontramos con profesionales que, bueno, yo me pasó hace muchos años, pues teníamos mi marido y yo una irritación en la piel, los dos, luego resultó que no era nada, pero éramos muy jóvenes y nos fuimos los dos a urgencias, asustados, en plena crisis del VIH, cuando finales de los 80, principios de los 90, y pillamos una médica de urgencia que cuando le dijimos que éramos una pareja de chicos, nos dijo: Dios no lo quiera, pero os voy a hacer la prueba del VIH. Dios no lo quiera, o sea, ya estás emitiendo, o sea, ya con todo eso me estás diciendo, en fin, eso ahórratelo, quiero decir, para empezar, pues, oye, pues, os voy a hacer la prueba del VIH, tal, pero Dios no lo quiera, Dios seguro que no lo quiere. Eso, en todo caso, pues, seguro que coincidiréis que Dios seguro que no lo quiere. ¿Alguna pregunta más? Sí, de las nuevas pruebas que se hacen, ¿qué porcentaje de positivos y negativos se están dando, si se sabe o algo, o no sé? Depende mucho, varía mucho, pero de las nuevas pruebas que se están haciendo, insisto, en Madrid, por ejemplo, ahí hemos hablado de un 53% de las personas recién diagnosticadas que son hombres que tienen sexo con hombres. En Madrid ya nos están hablando de hombres que tienen sexo con hombres, de un 70% de los nuevos diagnósticos es en el colectivo asexual. O sea que está creciendo muchísimo. Sí, yo he oído también que a nivel sífilis es una cosa, pero aquí en Madrid. Infecciones de transmisión sexual están aumentando La sífilis una barbaridad. es increíble. La hepatitis C, que, insisto, ya hay también nueva medicación que lo está curando, pero los nuevos diagnósticos que están habiendo de hepatitis C mayoritariamente son hombres que tienen sexo con hombres. Quiero decir, por eso yo creo que no lo tenemos que trabajar, o sea que algo está pasando, ¿no? Estamos bajando la guardia, tenemos una homofobia interiorizada que nos impide que nos cuidemos, no lo sé. Yo tuve hepatitis C, que me la han quitado ya afortunadamente el año pasado, pero la prevención me costó mucho luchar con el sistema sanitario. No me querían vacunar de la A y de la B porque decían que no hacía falta que yo era adulto, y tuve que luchar mucho para que me vacunaran de la A y de la B. Digo, claro, si tengo una C, no me vas a poner a coger una A de casualidad una B, porque una B con una C casi es mortal. Y tuve que luchar mucho con el sistema sanitario para que me vacunaran de la A y de la B. Y ahora no sé cómo está el tema de la hepatitis B, si vacunan ya a los chavales de jovencitos, Sí. ¿no? Sí, sí. En generación no los vacunaban. A mí tampoco. Digamos que las personas de 30 y no sé, insisto que no soy profesional, que siempre se puede no puedo contestar preguntando a un profesional de la Hombres que salud. tenemos sexo con hombres, es fundamental, por lo menos como medida profiláctica, vacunarse de la A y de la B.
Bueno, por ejemplo, que yo sepa, mi experiencia como valenciano, que llevo unos años aquí, pero en el centro, en los CIPS, que es como el Sandoval de aquí, siempre te aconsejaban que te vacunases. Claro, pero Aquí igual. Esto es un poco también como el virus del papiloma humano, ¿no? Lo de la prevención, vale. Pero claro, es que todo lo tenemos, vale, todo lo tenemos. Lo desarrolla o no lo desarrolla si tienes una enfermedad, para mí, mal denominada, no voy a discutir, crónica, que creo que eso ha hecho levantar mucho la mano. No, es que es una enfermedad crónica, es que puedes tener muy buena calidad de vida, es que hay antirretrovirales que son la repera. La gente ha dicho, tírame y hasta adelante, sin valorar lo que te quiera. Yo no sé si la gente de eso no puedo hablar, pero para mí es una opinión muy personal. No, es que es una enfermedad crónica. Vamos a ver, también es la diabetes, por ejemplo, y no son comparables porque el VIH lamentablemente te puede quitar más de lo que te da. Sobre todo, sí, es una enfermedad crónica, se puede considerar a las personas que están en tratamiento. Nos encontramos gente que y sigue pasando en este país, pues insisto en la necesidad de la prueba, nos encontramos gente que nos enteramos que tiene el VIH cuando se ha muerto. Claro, sí. Yo conozco un caso, ya no está entre nosotros y nos enteramos, sus amistades más directas. No, incluso ni él, quiero decir, o ella lo sabía, que ya cuando está en un estado muy deteriorado, ha ingresado con un problema de salud muy grave que ya no hay remedio, entonces se descubre que esa persona tiene el VIH. Discúlpame, tú como profesional del tema, cuando alguien te dice, joder, es que yo con la vida que llevo, pues eso, orgías semanales o lo que sea, oye, va, ¿por qué no te hace la prueba? No, es que no quiero ni hacerla, es que no me importa si lo tengo, es que no quiero ni saberlo. Yo personalmente soy de los que me encantaría coger la silla y darles cuento la cabeza. Yo conozco un caso. Que yo decía, no, y entre dos, pero es que es una persona que es un... Claro, pero a mí me parece muy bien que él no quiera saberlo, pero que no me fastidie. Y te contestas. Fastidie, es como fastidiar porque me da lo mismo que me da igual. Pero no andes jodiendo la marrana. Que tú no lo quieres saber, fenomenal. Pero como mínimo te cuidas. Yo tengo que respetar que no lo quieras saber. Sí, pero por eso insisto, la responsabilidad tiene que estar siempre en nosotros. Por supuesto. Y ninguna Tú me estás hablando de una persona que ha tomado esa decisión, seguramente, pues tampoco tendrá la cabeza muy bien estructurada, da igual, no vamos a emitir un juicio. No vamos a emitir aquí tampoco un juicio, que yo soy un juicio de eso. Pero sobre todo la responsabilidad está en mí, porque yo me puedo ir esta noche a la sauna y si yo no quiero, desde luego no va a haber. Pero me encanta cuando has dicho lo de la no culpabilidad, porque eso es algo que yo... Sí, es que es fundamental, porque es que esto es como la lepra del siglo XX o XXI. Claro. No te lo vas a creer, pero en el chatsoca.com hay gente que va buscando que le contagien el bicho. Haciendo que le contagien el bicho, que le pasen el bicho. Yo no me lo podía creer cuando lo leí. Lo sabemos. Digo, ¿qué estás mal de la cabeza? Lo sabemos. En Roma hay un club. Que no sé por qué en Soca.com no lo prohíben, pero en otros chat gays, si tú vas buscando sexo sin protección, te sacan del canal. Automáticamente. Bueno, aquello de quiero que me dejen peinada y cosas así, es que esto es una realidad. Es una realidad. Por eso, cuanto mayores estrategias de prevención haya, mira, la profilaxis, preexposición, sabemos que hay gente que no utiliza el preservativo. Sobre todo tenemos, como os he dicho, casos en mayor información de San Francisco y Nueva York, porque ya hace 3 años que están con esta técnica preventiva y al contrario de lo que pensábamos, si no utilizas el preservativo no vas a tomar esta medicación, sí que la gente que no utiliza el preservativo está tomando la medicación. Pensamos, si no te importa y no quieres utilizar el preservativo, pero sí que hay adherencia al tratamiento. Por lo tanto, otra estrategia más. Pues muchísimas gracias, Tony, por tu presencia. Yo la verdad es que cuando viste la otra charla solemos hacer este pequeño regalo a la gente que viene y lo mismo ya te lo hemos dado. Esto ciertamente que no. Es un libro que es de José Luis Cortés y que lo escribís. Muy bien. Pues muchas gracias. Recuerdo